Ok, y este es el aparatito, vean, se trata de un higrómetro madera. Voy a prenderlo. ¿Sale? Ahí lo tenemos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya trajimos esta madera de parota para un proyecto que vamos a comenzar, que será la fabricación de unas puertas, pero sería importante que pudiéramos saber qué tan seca o húmeda está esta madera para que sepamos, sobre todo si somos principiantes, comprar nuestra madera, ya que esto es muy importante para que una vez hecho nuestro mueble no tengamos ningún problema. Así es que vamos a ver en este video algunas recomendaciones, qué es lo que tendríamos que hacer o qué herramienta podemos utilizar para comprar madera en óptimas condiciones y poder desarrollar nuestros proyectos de carpintería sin ningún problema. Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Ok, pues para nosotros, en el ejemplo de su servidor, yo que crecí ayudando a mi papá, yo veía cómo él compraba su madera y regularmente nosotros vamos adquiriendo también cierta experiencia a medida que vamos trabajando con estos productos, y una de estas primeras cosas que checamos cuando compramos madera es que dependiendo el tipo de madera y su densidad debería de tener cierto peso de acuerdo también a sus dimensiones, que regularmente siempre compramos tabla de 8 pies de largo en diferentes anchos. Nos podemos guiar en una primera instancia por el peso para calcular la humedad que tiene una tabla, por ejemplo, pero esto solamente se va aprendiendo en la experiencia, en el día a día y con el paso de los años. De modo que si tú eres principiante, te tengo una herramienta más para que puedas comprobar la humedad en la madera. Y bien, para poder trabajar una madera tendremos que decir que existen varios parámetros. Una es la densidad de la madera, el tipo de madera que estamos adquiriendo, y habría muchos parámetros que considerar para poder comprar una madera estrictamente seca. Ok, y como lo que no quiero es confundirlos con tanta información y parámetros entre maderas y densidades, yo lo que podría decirles es, desde mi experiencia, que la humedad debe de ser entre el 6% y hasta el 13,5% de humedad. Es posible que podamos trabajar sin ningún problema, claro, con sus variantes. Un 14% de humedad o menos, ya también recuerden que una madera muy seca pues tiende a reventarse, tampoco nos sirve, y una madera muy húmeda tampoco nos sirve para cuando tengamos que barnizar, aplicar nuestros acabados, porque la humedad siempre tenderá a salir. Pero vamos a ver algunos ejemplos con algunas maderas que tenemos aquí para que podamos ver el grado de humedad que tiene. Como ya dijimos, ustedes vayan con ayuda de esta herramienta checando los parámetros cuando vayan a adquirir su madera. Veamos. Y bien, una de las herramientas que podríamos usar sería esto. Se trata de un higrómetro, que es básicamente un medidor de la humedad de la madera y otros materiales, pero que nos resulta bastante útil a nosotros los carpinteros, sobre todo, como ya decíamos, si somos principiantes, para que sepamos cómo comprar nuestro material. Como pueden ustedes ver, retiré la protección y trae estas dos patitas con pico que podemos pues clavar en la madera, pues nos van a dar la información que necesitamos en cuanto a la humedad en la tabla, en esta tabla por ejemplo. Acérquense para que vayan viendo. Ok, y este es el aparatito, vean, se trata de un higrómetro, lo podrás conseguir pues en las tiendas en líneas. Hay muchas versiones de este tipo de aparatos y vas a encontrar quizá baratos y caros, pero bueno, si destapamos, ya les decía yo, aquí podemos ver pues estas puntas que son las que vamos a clavar en la madera. Voy a prenderlo. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Como pueden ustedes ver, pues es un higrómetro digital. Aquí nos va a estar dando el porcentaje de humedad en nuestra madera y vamos a empezar haciendo la prueba con estas tablas de parota, que yo calculo que deberían de estar por más o menos, por mi experiencia, en un 10% de humedad, que para el trabajo que vamos a realizar están perfectos. Entonces vamos a clavar nuestro medidor en la tabla para que nos dé la información que necesitamos, y lo haremos esto con otros tipos de madera. Esto lo podemos clavar ya sea así hoy, pero me resulta muchísimo más fácil hacerlo por cabeza. Entonces regularmente cuando yo checo la humedad en una tabla o en madera, lo hago por cabeza.
Entonces podemos, por ejemplo, clavarlo y vamos a ir viendo que se mueven quizá un poquito los números, pero vean, tiene 11.4 de humedad, 11.3, ahí va variando un poquito, pero esa es la humedad que tiene esta tabla en específico. Ya les decía yo que calculaba un 10%, pero un 11% está bien, está dentro del parámetro que ya les había comentado. Está bastante bien la humedad que tenemos en esta tabla, que va a ser para la fabricación de los marcos. Podemos hacer eso mismo con estas 4 tablas para ver la información. Ok, 9.8 es lo que nos marca. Esta tabla tiene menos humedad todavía que esta. Vamos a pasarlo al siguiente. Y bueno, estas tablas deben de estar más o menos con la misma proporción de humedad. Vamos ahora a probar con tabla de pino que también trajimos. Bien, lo mismo vamos a hacer con estas tablas de pino. Ok, los grados de humedad que me está marcando para el pino es de 6.1. Este tiene un grado de humedad del 7%, también está bastante bien, dentro de los parámetros que ya platicamos. Vamos a checarlo con este tramo de caoba. Ok, y esta me marca 6.2 grados, también está bastante bien. Y por último lo vamos a hacer con este tablón de encino. Y aquí nos está marcando 7.3 grados. También está bastante bien. Pues bien, este higrómetro lo hemos adquirido por Mercado Libre. Por ahí les voy a dejar la publicación para que puedan verlo si ustedes quieren adquirirlo. Pues ya vimos varios ejemplos de los grados de humedad que tienen algunas de las maderas que tenemos aquí en el taller y que, como pueden ustedes ver, están en los grados de humedad aptos para poder trabajarse. Pero ya saben, ya conocen ahora esta herramienta. Si eres principiante, sí sería una recomendación para que puedas adquirir un higrómetro y cuando vayas a comprar tu material puedas usarlo. Y así de esta manera podremos ayudarnos para poder comprar nuestro material y no tener que comprarlo 2 veces y esperar a que seque nuestra madera. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan ver. Que los vean en el siguiente video. Hablaremos sobre estas puertas de parola. Adiós.